Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar con el señor Humberto Speziani. Él es presidente del Comité de Pesca de ADEX y vamos a hablar con él sobre el tema de la ley acuícola que está por vencer el beneficio tributario en diciembre del 2013 y digamos la ADEX está planteando que se haga una nueva ley para mantener el beneficio tributario. También vamos a hablar de Expo Alimentaria, un tema bastante importante, bastante interesante que va a reunir a los principales exportadores de alimentos y los compradores internacionales de alimentos en el Jockey Plaza la próxima semana. Luego, en la segunda parte de la entrevista, vamos a tener a Jorge Rodríguez Cueva. Él es abogado tributarista y consultor de Amazon Taxes. Y vamos a hablar con él sobre el régimen de percepciones. Y vamos a tratar de entender qué impacto va a tener, o ya tiene este régimen y la ampliación que ha habido en las empresas, en los empresarios. Desde un empresario que compra de repente, digamos, el licor, como es el caso que ponen en el ejemplo de la página web de la SUNAT. La tercera parte del programa va a estar destinado al tema de turismo. Hemos invitado al señor Jorge Portocarrero, él es director de Expo Aventura y delegado marítimo de la Marina de Guerra del Perú. Vamos a hablar con él sobre el turismo de deporte, el turismo de aventura y las expectativas y las oportunidades de negocio que hay dentro de este sector, digamos, que podría comenzar a despegar en nuestro país. Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor Humberto Speziani, presidente del Comité de Pesca de ADEX. Buenas noches, bienvenido, señor Speziani. Un gusto. Gracias por la invitación. Un gusto. A ver, me gustaría primero entender qué es lo que, digamos, cuál es la ley acuícola que existe hoy y cómo impacta o cómo ha impactado esta ley al sector desde el momento en que se dio, que entiendo que fue en el 2004, hasta la actualidad. Mire, ha sido un impacto positivo. Las exportaciones han crecido y parte de eso la ves tú en las truchas, en el paiche, en las exportaciones muy grandes que hemos tenido de langostinos, de conchas de abanico, ¿no? También algo de otros pescados, algas, que mucha gente no está muy enterada, pero ha sido muy positivo. Y es muy similar a la agrícola. Yo creo que es una oportunidad porque sí tiene un impacto social muy grande, porque generalmente se hace en sitios donde no hay otro tipo de desarrollo. Entonces eso es muy importante. Yo creo que esto hay que ampliarla, hay que mejorarla, pero hay que darle un tono mucho más grande, porque tenemos unas grandes oportunidades en la selva. ¿Por qué? En la selva tenemos las especies tradicionales, pero yo no iría por ese camino, yo iría como está haciendo Brasil. Brasil está muy agresivo en la tilapia. Quieren llegar ya están en 500.000, quieren llegar a 8 millones, 40% de los 20 millones que quieren hacer en acuicultura. Entonces esa visión tenemos que tener, una visión de futuro grande. ¿Qué se necesita? ¿Y por qué tienen que ser diferentes especies? Porque existe el mercado. En el mercado mundial de pescado, ¿cuál es el primero? Tilapia. ¿Cuál es el segundo? Salmón. ¿Cuál es el tercero? Basa, el pangasius. En el Perú, ¿cómo es al supermercado? La gente compra tilapia. Ayer estuve viendo los precios, 39 soles el kilo en won. Y la basa, 19 soles. ¿De dónde viene la basa? De Vietnam. ¿Y de dónde viene tilapia? También viene de China y viene del Ecuador, viene de Colombia. También exportamos, nosotros tenemos algo, pero tienes que tener las condiciones. Estas especies necesitan temperatura de agua. Entonces, lo ideal es tener temperatura de agua en el agua de 28 a 32 grados. Eso es lo ideal para estas especies. ¿Dónde las tienes? En la selva. Pero no hacerlo en las cochas, en los ríos, en los lagos, sino hacer la piscina muy tecnificada, tener hatcheries. O sea, ¿qué es hatcheries? Hatcheries es un laboratorio de fertilización. O sea, fertilizas en laboratorio y después la pones en la gran poza. Una poza de 1 hectárea, unas cosas así. Entonces, ahí puedes conseguir rendimientos que van de 100 a 150 toneladas por hectárea en tilapia. Y puedes llegar a 500, 600, a 700 toneladas en basa.
que es un poquito más complicado. Yo comenzaría por la tilapia y observaría el otro. Porque ir con las especies naturales, uno, no tienes un mercado. Lo que te manda es el mercado. El mercado mundial existe para estas. Y el mercado nacional existe. Traer otro tipo de especies. Paiche es muy caro. 40 soles kilo, 50 soles kilo, está muy alto. Entonces, ya eso no va a ser. Y se demora mucho. Estoy hablando de especies que de 6 a 8 meses ya tienes el peso para filetearlos y todo eso. Entonces yo digo, hatchery, o sea, el laboratorio, en piscinas con mucho control para que no se escape ni entre, ¿no? Y se controle el agua que sale. Entonces, de ahí, fileteo en la zona, congelado, y la traes a Lima y a los sitios de oportunidad. O la exportas eventualmente. O la exportas. ¿En qué sitio? Tienes tu Pucallpa, ¿no? Tienes Tarapoto, posiblemente podría ser algo de Madrid Bajo, que las carreteras son un problema, ¿no? Tiene que ser algo con fácil acceso, porque tú tienes que exportarlo o congelado o fresco, tienes que tener acceso. La ley, digamos, que incentiva el sector acuícola, y estamos hablando del sector acuícola, aquellas cosas que se pueden cultivar, ¿no? Langostino, etcétera, de cierta forma en estos últimos años ha impactado más en qué productos, entiendo, el langostino, la trucha, conchas y truchas. Eso es lo que más ha impactado. ¿Y algo en paiche, algo en tilapia. ¿Y por qué la ley no ha impactado, por ejemplo, en lo que usted acaba de decir, que al parecer, digamos, tiene un nicho interesante de negocio, que es el tema de la selva? Así es. Lo que pasa que eso hay que trabajarlo bien porque hay preocupación en la selva de utilizar las fuentes de agua, ¿no? Y que estos pescados puedan interactuar con los pescados naturales. Por eso yo digo, tienen que ser pozas. Aprovechas el agua de los ríos, pero pozas independientes, en las que tiene que tener su liner, en la que se pueden limpiar, higiénica, hacerlo técnicamente bien hecho. Ahora, si grande, esto tiene que hacerlo grande, no lo puedes hacer, digamos, no chiquito, digo que chiquito, no. Después puedes alargarlo a que otros te den, pero tienes que crear la unidad productiva del tamaño adecuado. A una persona no le puedes decir, oye, tengo un hatchery. No, pues hay inversión, hay técnicos, hay que importar. No lo puedes hacer. A ver, entonces lo que me está diciendo es, el negocio acuícola es un negocio de economía de escala. ¿Eso qué quiere decir? Claro. Digamos, para que salga cada unidad vendida, de cada pescadito vendido, cada langostino, necesitas, digamos, cultivar un montón para que te salga barato la unidad. Ese es el punto, ¿de acuerdo? Claro. ¿Eso qué significa? Eso significa que lo que necesitas es un buen monto de inversión para que puedas tener escala. Claro. Y lo que usted me dice es que esto en la selva, por ejemplo, para el caso de la tilapia no se ha hecho, existe la posibilidad, pero hay que meterle plata para poder hacer, digamos, en grande. Dicho esto, la ley que salió en el 2004, esta ley acuícola, que en teoría brinda beneficios tributarios, y entiendo beneficios tributarios, si no me equivoco, es paga la mitad del impuesto a la renta. El 15%, o sea, la mitad del impuesto a la renta, digamos, no debería haber propiciado desde el 2004 hasta el 2013 que estamos, la expansión, dado que es un sector privilegiado, no cualquier sector tiene un beneficio de 15% de impuesto a la renta. Sí, pero si tú ves el 2006 comienza la tilapia a crecer hasta acá tengo el dato, hasta el 2012, que llegas a 2.800 toneladas en el mundo. ¿Ya? O sea, este mercado ha ido creciendo. Entonces, nosotros, acuérdate que hemos comenzado a despegar hace poco. Entonces, toda la economía. Antes tú no veías tilapia en el mercado, veías muy poco. Ahora sí la ves Basa, que se está importando. Esta clase media está exigiendo mucho más. Y la solución no va a estar en el mar, la solución va a estar en la tierra, en acuícolas. Es decir, en el hecho que tú puedas cultivar tus pescados, digamos, claro, no en el mar que lo fíjate, recoges. 60 millones de toneladas es la parte acuícola, pero de ahí de algas es 29 millones, 60 millones, algas son 19 millones, algas en el mundo, te queda 41. De la carpa que es el pescado que hay en la India y la China, son 24 millones, te queda tilapia 3.500.000. Salmón, 2.500.000. Basa, pangás, 1.500.000. ¿No? Pero entonces, vuelvo al punto, es decir, lo que queda claro es que existe cada vez mayor oportunidad en el mercado, sobre todo en el mercado internacional, hay cada vez mayor oportunidad de que la gente que se meta al negocio acuícola y se meta, por ejemplo, en tilapia específicamente o en algas específicamente,
genere rentabilidad. Sí, claro. Definitivamente. Sí, y mientras más plata le ponga, mejor, porque cada unidad le va a salir más barata. Sí. Ok. Ahora, ¿para qué entonces se necesita una ley de incentivos acuícolas? ¿Qué es lo que buscaría esa nueva ley de incentivos acuícolas que ustedes están pidiendo? Incentivar la inversión. ¿De qué forma? Si en este momento, ¿cómo puedo recomendar yo a mi grupo invierte cuando en diciembre se acaba el incentivo? Ya. ¿No es cierto? Porque es un incentivo riesgoso. Son animales vivos. Ajá. Hay riesgos. Pero por eso, en la parte agrícola, ¿qué ha hecho la parte agrícola? Han alargado los incentivos de agricultura, que es lo único que queremos. Es igual a la agricultura. Porque al final es parte agrícola. ¿No? Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Alargar. Estoy seguro de que después de 10 años, que creo que son las 10, 15 años lo que son la ley, ya no lo necesitarás. En todos los países esto te da una seguridad alimentaria, proporciona proteínas, claro, al precio, eso que necesitamos. Claro, pero el tema de la seguridad alimentaria de repente no es un argumento tan fuerte en el sentido de que vemos en los hogares porque la gente no está consumiendo tilapia o no está consumiendo necesariamente langostino, ¿no? No, langostino es un elemento de otro nivel, es más que todo para la exportación. Pero la tilapia, sí, si la ves tú, es lo que más consume. Te aseguro que en tu casa llega tilapia. Te aseguro. Le digo porque ahora hasta en pecados capitales he visto tilapia, ¿no? Claro, pero la seguridad alimentaria del grueso del país no es que se vaya... Para eso produce, por ejemplo, he estado tratando de incentivar el tema de la anchoveta, otros pescados, digamos, que son más masivos, mucho más baratos, que pueden ser introducidos de una forma mucho más genérica a la mesa del consumidor peruano, ¿no? Has hablado de la anchoveta. Yo estoy en el negocio de anchoveta. Es un negocio muy complicado por su sabor fuerte. ¿Para qué es bueno la anchoveta? Fuera de hacer harina de pescado, es para el aceite de pescado, que tiene omega 3, sí. para los niños. Eso es muy bueno, pero eso ya es un proceso adicional que hay que hacer. De acuerdo. Y mi grupo está haciendo una planta en Pucusana sobre eso, ¿no? Sí. O sea, se está avanzando. Pero es un negocio maduro. Definitivamente, la pesca es un negocio maduro, pero la parte de consumo humano no la es. Entonces, tú tienes que incentivar, porque invertir en la selva o invertir es un riesgo grande. Pero ya existe, entiendo, la exoneración se prorrogó, ¿no? La exoneración para los negocios de la selva. Yo no sé cómo, la verdad es que en este momento no lo sé cómo cubre la parte de acuícola, pero yo estoy hablando de la acuícola porque no solamente tenemos que crecer en la costa, pero todavía tenemos un potencial grande en lagostinos, un potencial todavía que puede crecer las conchas, verdaderos cultivos. Tenemos la oportunidad de choros que no se ha hecho, tenemos oportunidad de pescados que no se ha hecho, tenemos oportunidad de algas que no se ha hecho. Por ejemplo, hablo de microalgas, te estaba contando fuera de cámara lo que he visto yo la semana pasada en Orlando, el summit ahí. Hay un gran avance de las microalgas para combustibles, pero también para alimento, entonces para proteínas, ¿ya? Pero eso necesitas tú terrenos baratos, ¿no? O sea, desierto, porque utilizas agua de mar. ¿Qué necesitas para microalga? CO2, fuentes de CO2, el sol y agua de mar, que tú la bombeas y la devuelves, simplemente. Si yo quisiera, por ejemplo, meterme hoy en el negocio del alga de mar, y tengo de repente, soy, digamos, alguien que tiene acceso o se puede reunir con un montón de gente y conseguir terrenos, digamos, seriazos, donde se puede conseguir, y tiene sol todo el año, de repente en el norte del país. ¿En dónde yo puedo tocar la puerta y decir, a ver, enséñeme a ver cómo funciona este negocio? No la tenemos, porque el problema es que no tenemos la parte de ciencia y tecnología, la microalga, la especie. Muchas de esas ya están patentadas. Ese es el problema de la microalga. Ya han conseguido híbridos o algo, no genéticamente modificadas, que también las hay, no genéticamente modificadas. Estoy hablando de las naturales híbridas, pero eso cuesta. Es una tecnología que tú tienes que traer, tienes que asociarte, porque no tenemos el avance. Pero le decía esto, ¿por qué? Porque lo que trato de establecer es un punto acá. Yo me imagino que la gente que nos está escuchando, el sector metalmecánico, el sector textil, la gente de servicios, restaurantes, hoteles, todo el mundo probablemente se ponga en fila ante el gobierno y diga, señores,
Miren, yo no quiero que me prorroguen, yo quiero por favor un nuevo incentivo y que me bajen el impuesto a la renta de 30 a 15, por favor. Entonces, para que exista una lógica de que exista digamos, una prórroga del incentivo, porque entiendo que ya se prorrogó 2 veces y ya tendría que salir una nueva ley, porque ya no hay una prórroga tiene que ser nueva. nueva ley, sí. ¿Ok? Entonces, para que exista este incentivo tributario de bajarle nuevamente a partir del 2014 al sector acuícola. No bajarle, de 30, es extenderle. Digamos, mantenerle el 15% de pago del impuesto a la renta. Entonces, debería haber algún tipo de beneficio muy fuerte en el país para que esto, digamos, compense el 15% del impuesto a la renta que otros sectores no lo tienen. Debería existir, digamos, algo tiene que... Es decir, es una cosa por otra. Sí, perdón, ya vamos a decir. Pero para cerrar el punto, es que si usted lo que dice es que de repente durante esta cantidad de años la gente no ha entrado en alga, no de repente por el incentivo, porque si el negocio es interesante, si es rentable, si por más que la gente le pueda meter bastante plata al tema y haga economía de escala y digamos, puede generar una rentabilidad bastante alta, sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de la alga, la pueden vender a Exxon o qué sé yo para el tema de los combustibles y genera una rentabilidad altísima. Entonces, de repente, el problema de por qué no tenemos gente metida, por ejemplo, en el tema de las algas, no necesariamente es el incentivo. De repente hay otras cosas que no estamos viendo. En el caso de la alga puede ser que, claro, el microorganismo está patentado y no puedes tomar el microorganismo. Ese es un problema. Y yo me imagino que como ese hay varios otros problemas que no necesariamente pasan por el beneficio. Y sería bueno detectar claramente por qué la gente, a pesar de que es un sector rentable, no ha entrado. Te voy a decir, es un sector rentable mientras todo vaya bien. Es un sector vivo en la que tú tienes riesgos de que te vaya mal. En el mar viene una marea roja y perdiste todo. Lo que ha pasado en los langostinos, ¿no? La mancha blanca. Entonces, es un sector muy riesgoso cuando tú tratas de cosas vivientes. No es un fierro que no le va a pasar nada. Lo guardaste, se acabó. Esto hay mucho riesgo. Este es un riesgo y es un comienzo. Yo estoy diciendo, hay que consolidar la parte de langostinos, conchas de abanico en la costa. Hay que, en la trucha hay mucha, está muy atomizado. Y hay un problema de infraestructura, ¿cómo la traes? De acuerdo. El riesgo no va a desaparecer porque el riesgo es inherente al negocio. Sí. Eso quiere decir que si el riesgo es lo que se trata de compensar con un incentivo tributario y el riesgo no va a desaparecer, significa que el incentivo tributario, por lógica, tampoco debería desaparecer siguiendo ese argumento. Sí. Eso quiere decir que si hoy se repite el incentivo tributario por 10 años más hasta el 2023, el 2024... el riesgo no va a desaparecer, el sector acuícola va a seguir siendo el mismo. Ya he tenido 10 años de... He amortizado mi CAPEX. De acuerdo. He amortizado mi CAPEX. Ya tengo que ver, ya es otra cosa, ¿no? Ya la tenemos que ver. Y no tengo esa bola de cristal para qué va a pasar en el 2023. Pero si cometeríamos un grave error no extender los incentivos a la agricultura. Un gravísimo error, porque el impacto... Fíjate, ¿a quién impactaría? Hoy día, imaginemos que en diciembre el Ejecutivo no, digamos, lo deja ahí, deja morir el tema, no hay nueva ley. Vamos a comenzar con lo más chico. Sí. En la parte de la sierra todo lo de la trucha. Si todo lo de la trucha automáticamente... es el negocio. Okay. Langostinos. Conchas de abanico. Hay un montón de artesanales en las conchas de abanico. Eso no lo van a poder. No lo van a cubrir. Estamos en comienzo, no se ha llegado. Hemos salido de un montón de crisis, ¿no? Entonces, esto hay que extenderlo. Realmente, yo también, tienes tu razón cuando me preguntas, oye, ¿por qué tiene que ser? Porque tenemos que incentivar esto, porque es una cuestión que sí va a ayudar a la nutrición infantil. La anchoveta va a ser muy difícil. ¿Y exactamente qué producto, por ejemplo, ayudaría a la nutrición infantil? Yo te digo la tilapia. La tilapia. La tilapia, digamos, porque es así. Digamos, poniéndolo como empresario, digamos, lo que debería suceder entonces es, ok, yo te doy un incentivo del 15% que implica de repente dejar de recaudar X, que va a ser poco en realidad, porque no es que sea un sector muy grande, o sea, no va a impactar mucho en la caja, pero de vuelta lo que necesitaría es que ustedes hagan, por ejemplo, que la tilapia sea masiva. Sí, claro, eso es lo que pienso. Y por otro lado, debería suceder, digamos, en el extremo, digamos, si es que se hace la ampliación del incentivo, algo como lo ha sucedido entonces con el tema de los trabajadores independientes. El gran problema de quitar los incentivos de golpe es que tú de un año a otro tienes
de pagar 30 de pagar 15 a pagar 30. Claro. En el caso del trabajador independiente era de pagar, digamos, 0 a pagar en una sola 10%. Y luego pusieron la gradualidad. Digamos, de repente un esquema neutro, un esquema, digamos, híbrido podría ser... Se puede estudiar, que se quite, digamos, para que la gente no lo sienta. Entonces, el primer año paga 15, el otro año paga 16, 17, 18, hasta que llegue después al 30 claro, normal. Lo que pasa y por es que lo tú tanto, te vas alineando en el tiempo al 30 lo que normal. pasa es que tienes que tener un tiempo de amortización a tu inversión. Pero eso todos los negocios. Claro. No, pero hay negocios que son mucho más rentables y más seguros. Acá te digo, aquí... tratándose de especies vivientes, el riesgo es muy alto. Cualquier cosa y perdiste toda la cosecha. O sea, cero. Hay cero, ahí no hay 15, es cero. Entonces, esa es la gran diferencia. La gran diferencia es esa. Cuando tú comienzas a cultivar, ¿no? Y en el caso de la acuícola es riesgoso, hemos visto en Chile, ¿no? El salmón, ¿no? Así digo, catastrófico. Claro, ¿no? Aunque Chile también ha gozado una industria de salmón, digamos, ¿cuántos años de estado? También ellos también tienen incentivos. Acuérdate que creó el negocio de salmón fue el gobierno, y después te lo da completo. O sea, toda la investigación, desarrollo, y te lo da. Sí, acá no tenemos esto. Claro, mi punto simplemente es que lo mismo podría suceder entonces con ciertos sectores, como por ejemplo el forestal. Entonces, hagamos que el tema forestal también tenga ese tipo de incentivo. Claro, o sea, a eso me voy. Pero el forestal lo tiene. Hay muy poco negocio en el esquema forestal. Pero es por otros motivos, ¿ah? El negocio forestal es por otros motivos. ¿Ya? Pero el negocio forestal en el Perú es un negocio que debería, bien ordenado, con cultivos a largo plazo. Ahí tienes que dar, porque tienes que demorarte 10 años que crezca el bendito árbol, antes de poder cortarlo y hacerlo en muebles o exportarlo. Lo voy a poner de otra forma. Si nosotros vamos a un tema mucho más macro, entonces lo óptimo debería ser los sectores que identificamos que, no sé, una planificación empresarial del Estado, los sectores que identificamos que podrían tener incentivos serían tal, y las ventajas que nos deberían dar son tales, y lo que vamos a pedir de vuelta es tal tema. De forma tal que sea un tema estructural y sistemático y no por cada, ¿me entiendes? No una visión micro, sino una visión macro del problema, en todo caso, sería lo óptimo, ¿no? Para que todo esté articulado. No, yo estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo de conversar y discutirlo, pero hay potenciales que no podemos perder, porque en la selva hay pobreza, ¿no? Y esto no impacta ecológicamente, si lo hacemos debidamente. Si queremos hacerlo como se ha hecho la industria del oro, lo matamos. Claro, no, por eso te digo, esto tiene que ser, una vez que esté instalada la industria, sí puede desarrollarlo en las pequeñas, que hagan pequeñas lotes, que te traigan el pescado bajo indicaciones y todas esas cosas, y procesado debidamente. Ahora, pero si lo vas a hacer pequeño, va a pasar como la trucha, 500 kilos. ¿Cómo traes 500 kilos de un sitio de sierra, que te demora 2-3 días? Te llegó malogrado. Claro. Y ahí necesitas todo un tema de infraestructura, todo el tema de infraestructura, sí, claro. Por eso tengo que comenzar donde yo tengo acceso fácil. El área de Pucallpa, el área de Tarapoto, todas esas zonas son muy buenas porque tienes acceso a una carretera y acceso a la costa. Están los mercados más grandes, ¿no? De repente que el 15% vaya por asociación público-privada y que en lugar de se pague para que hagan carreteras, digamos, cerca del lugar. Digamos, hay que trabajarlo, ¿no? Pero ya se nos está alcanzando el tiempo. Porque alguna decisión tiene que haber, lo que sí tiene que haber es alguna decisión rápida para ver qué es lo que va a pasar. Eso creo que lo que ustedes están pidiendo también, que se decida ya, así sea o no sea, que digan algo, digamos, qué es lo que se va a hacer. Lo que sí queda claro es que en el tema alimentario en general, Perú está creciendo bastante. Solamente quería terminar con esto, porque ustedes van a estar en la 8ª Convención Internacional Acuícola, para que nos comente brevemente. Sí, claro, mira. Expo Alimentaria. Esto es muy bueno para el país, es una de las mejores ferias que hay en Latinoamérica. Hay 15 regiones, hay 450 empresas de 15 regiones. O sea, no es de Lima, de 15 regiones. Y están viniendo, hay 14 pabellones de 14 países, ¿ya? Con 70 empresas. Eso es importantísimo. Y la cantidad de gente que viene es enorme, ¿no? Y entiendo que ya se han cerrado en los años anteriores varios negocios porque han venido a comprar... Claro, por 500 millones de dólares. ¿No? Es importantísimo. Mira, están registrados hasta este momento 1.034 compradores internacionales.
lo tienes todo. De acuerdo. Lo que nos falta es un sitio ferial, oye. Sí, bueno, eso es para todos. De todo eso. Todo el mundo quiere un sitio sufrimos, ferial. Creo sí. que había el proyecto en el Callao. En el Callao, sí. No sé qué quedó ese tema, pero Sí, ojalá que lo hagan rápido, es pero importantísimo. necesitamos ser en la Costa Verde del Callao, donde sea, pero hacerlo Así en la es. forma adecuada, técnicamente. Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, la Expo Alimentaria tenemos la página web en pantalla, www.expoalimentariaperú.com. Todas aquellas personas que estén metidas en el negocio de alimentos, aquellos que producen, los productores a nivel nacional, dense una vuelta por Expo Alimentaria, van a ver una gran cantidad de oportunidades de negocio. Esto es en el Jockey Club entre el 15 y el 17 de octubre. Entre el 15 y el 17 de octubre de la próxima semana. Señor Especiani, muchísimas gracias por venir a Punto Económico. Interesante debatir con usted. Buenas noches y buen fin de semana. Muchas gracias. Volvemos en la segunda parte del programa para hablar del régimen de percepciones. Volvemos.